Hola amigos, soy Trunks del Futurox. Y en este video, veremos censuras y cambios hechos, en algunos videojuegos de arcade. Sí, aunque suene sorprendente, algunos videojuegos de arcade también tenían censura. Bueno, no perdamos más tiempo y pasemos a ver las censuras y cambios hechos. El primer cambio que veremos, fue en el nombre del clásico beat'em up, Cadillacs y Dinosaurios. En Japón simplemente se le conoció como Cadillacs. Las dos escenas que vemos arriba, son exclusivas de la versión americana. Mientras la que vemos abajo, es exclusiva de la versión japonesa. El nombre de algunos enemigos del videojuego, fueron cambiados. Como por ejemplo, un enemigo en la versión japonesa es conocido como Astro, mientras en la versión americana como Ferris. Las letras usadas al ver el título del nivel, además del dibujo del mapa, fueron cambiados en la versión americana. Algunos diálogos en la versión americana, fueron completamente eliminados. Y este diálogo, fue completamente modificado, convirtiéndolo en la mejor translación creada en los videojuegos. El videojuego Cannon Spike, un videojuego shooter que mezcla a varios personajes de Capcom, como Kami de Street Fighter, y Mega Man de la saga clásica, fue conocido en Japón como Gunspike. El videojuego Carrier Airwing, es conocido en Japón como US Navy. Además, al personaje Connery, le modificaron su boca, y también sus ojos. Que pasaron de color café a azules. El videojuego conocido en Japón como Vampire, se le llamó Darkstalkers en América. Además, el nombre de varios personajes del videojuego fueron cambiados. Les dejo de ejemplo donde el personaje conocido como Gallon, pasó a llamarse en la versión americana como John Talbain. Las letras en la frase de victoria de nuestro personaje, en la versión americana fueron cambiadas. Además de eso, en la versión americana, los personajes tienen solo una frase de victoria, mientras en la versión japonesa tienen varias. Además fueron suprimidos, unos tips que salen en la pantalla de continúe. En el videojuego Final Fight, en la introducción del videojuego, podemos ver una escena de Jessica, la hija de Hagar, en sostenes. Esta escena fue reemplazada en la versión americana, por el rostro del enemigo Thrasher. Además, la historia en la versión japonesa transcurre en el año 1989, mientras en la versión americana en el año 1990. La secuela del videojuego Darkstalkers, conocida como Vampire Hunter, en América es conocido como Night Warriors. El personaje femenino, Sienko, la misma que apareció en Marvel vs. Capcom 3, en Japón es conocida como Leyley. En el videojuego el Punisher, Nick Fury y el Punisher, tienen un ataque, que es una patada que envuelve en llamas a su enemigo. Este ataque es exclusivo de la versión japonesa. En la versión americana, al atacar a un enemigo con una patada, a este le saltará sangre. Mientras en la versión japonesa, el enemigo se prende en llamas. La versión americana, tiene un par de diferencias de la versión japonesa, en la introducción del videojuego. La escena de la familia del Punisher siendo asesinada, es un poco más larga en la versión japonesa. Además algunos diálogos fueron cambiados, como el que podemos ver en la imagen. En la versión japonesa, en el final del videojuego, podemos ver una imagen en rojo de un criminal, siendo sacado de los escombros de la base del Kingpin. También podemos ver una imagen azul, de un criminal que quedó en la calle luego de que la organización del Kingpin fuera eliminada. En la versión americana, el título del último nivel, para ambos personajes, fueron cambiados. El videojuego Red Dead, en Japón fue conocido como Warzone. El nombre de 3 de los 4 personajes, fueron cambiados. El único personaje que conservó su nombre original, fue Leo. El videojuego Slam Masters 2, Ring Destruction, es conocido en Japón como Muscle Bomber. El videojuego Saturday Night Slam Masters, es conocido en Japón como Muscle Bomber, The Body Explosion. Además en la pantalla de título podemos ver a un luchador. El nombre de casi todos los personajes del videojuego, en la versión americana fueron cambiados. Exceptuando a Titán, el indio, y a Hagar. Sí, el mismo que protagonizó el videojuego Final Fight. En el videojuego Street Fighter 2, las letras en la frase de victoria de nuestro personaje, fueron cambiadas.
Como muchos ya sabrán, el nombre de 3 de los 4 jefes fueron cambiados en la versión americana. El nombre del boxeador, conocido originalmente como M. Bison, pasó a llamarse Balrog. El narcisista español, Balrog, pasó a llamarse Vega. Y el líder de Shadowlaw, Vega, pasó a llamarse M. Bison. Esto debido a que el boxeador tenía bastantes similitudes con el boxeador real, Mike Tyson, y Capcom quiso evitarse problemas legales. El videojuego, Street Fighter 2 Hyper Fighting, es conocido en Japón como Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting. La saga de videojuegos, Street Fighter Alpha, es conocida en Japón como Street Fighter 0. Esto ocurre en los 3 juegos de la saga. Los personajes Charlie y Akuma son conocidos en Japón como Nashi Gouki, respectivamente. La tercera parte de la saga incluyó 3 distintos estilos de lucha. Uno de ellos es conocido como AISM, mientras en su contraparte es conocido como ZISM. El retrato de Zangief, en la versión japonesa, tiene un poco de sangre. En las demás versiones, la sangre fue eliminada. El videojuego Strider Ryu, en América fue conocido simplemente como Strider. El videojuego Area 88, en América es conocido como ON Squadron. En el videojuego Vampire Savior, el personaje Bebe Hood es conocida en Japón como Boleta. Al elegir a nuestro personaje, nos darán a escoger la velocidad. La nipona contiene 2 velocidades más, conocidas como Auto y Auto Turbo. Bueno, queridos usuarios, esto ha sido todo del video, ojalá les haya gustado. Nos vemos, los saluda atentamente, su amigo, Trunks del Futurox. Chao.